Recuerdo cuando de niño solía quedar por las tardes para jugar al fútbol con los amigos del colegio. Aún recuerdo con bastante estima aquellos momentos entre partido y partido donde se pasaban las horas muertas. Muchas veces el partido acababa de forma amistosa y otras veces los sucesos se tornaban en alguna que otra confrontación. Si tal le había hecho falta a otro, que si este otro se había tirado al suelo falsamente, que si uno había hecho mano, que si otro era un chupón y un paquete, etcétera y etcétera. ¿Qué os voy a contar, verdad? A veces estas disputas se solucionaban al momento con un par de empujones y unos insultos que se olvidaban al finalizar el juego. Y otras acababan con el clásico "te espero después de clase" cuando la diplomacia ya fallaba. Cosas de niños. Después de una pelea era habitual que al cabo de unos días los enemigos a muerte pasasen a ser nuevamente amigos. De hecho, era bastante común que tu mejor amigo fuese aquel con el que más patadas en las espinillas, collejas y cabezazos te hayas dado a lo largo de aquel tiempo. Y de forma bastante primitiva, desde niños, aprendíamos una valiosa lección. El conflicto forja carácter. Imagina vivir una vida recluido en una burbuja, sin percepciones reales del mundo exterior, en una esfera total de ultraseguridad. Para entonces, en aquella época, nos habría parecido un castigo brutalmente inhumano, pues lo que más podía dolerle a un niño era quedarse encerrado en casa, sin poder salir con sus amigos. Hoy, los tiempos han cambiado. Muchos padres prefieren tener recluidos a sus hijos como monjes de clausura para salvarles de los problemas del mundo exterior, mientras los entretienen con dispositivos digitales para que se formen en el ciberespacio, creyendo que ese entorno está mucho más protegido que el mundo real. Esta falacia hoy en día es un tópico bien extendido en una cultura de sobreprotección de la infancia, la cual se ha consolidado en todos los ámbitos, incluido el deporte. Para luchar contra el acoso y el bullying, se ha tomado la decisión a priori de castrar a la juventud, desde un primer momento, lo que conocemos tristemente como deconstrucción de la masculinidad, comenzando esta como una injerencia desde la infancia y extendiéndose hasta la adultez, en un proceso de sobresocialización que nos impide emplear la violencia en ningún momento. Yo considero que sin los adecuados estímulos, un ser humano jamás se encontrará totalmente completo, sino indefenso y débil, fácilmente manipulable para alguien que sí haya sido expuesto de verdad a ese tipo de estímulos y que ha adquirido capacidad de manejarlos. Si quieres ser dueño de ti mismo, tienes que exponerte, o nunca llegar tan siquiera a saber hasta qué punto eres capaz. El deporte es uno de los ámbitos tocados por este proceso de deconstrucción, pues el deporte no deja de ser realmente la continuación de la guerra por otros medios. Al llevar a cabo una actividad física, se fomentan actitudes intrínsecas de la naturaleza humana, muy enfocadas en el mundo militar: el compañerismo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la eficacia y especialmente la rivalidad. Si eres un poco ducho en historia, sabrás entonces que estas aptitudes son las que se encuentran enfocadas en los grupos de cazadores-recolectores paleolíticos, aptitudes que posteriormente se encauzan en una vida militar, y son prácticamente análogas en todas las sociedades guerreras, por lo que la vida deportiva en los pueblos y las ciudades, al igual que la danza, surge como un proceso ritual enfatizado en las artes de la guerra. Para los antiguos griegos, de hecho, el deporte tenía un factor tan capital que las guerras llegaban a paralizarse en época de celebración de juegos, y el prestigio de las polis podía medirse en base a la destreza de sus atletas. A tal punto llegaba esto, que por norma general el resto de las polis se lo pensaban un par de veces antes de declarar la guerra a otra con un amplio historial deportivo, pues servía como muestra de la fortaleza de sus soldados y de sus habitantes. Hoy existen grupos que creen que el deporte es violento y debe de construirse junto a la masculinidad, favoreciendo la inclusión y la diversidad, lo que dice mucho y nada bueno del tipo de sociedad que somos y en qué queremos convertirnos. Yo, que soy muy escéptico por naturaleza, y no me creo eso de convertir al hombre menos hombre para evitar problemas, y me inclino más por un enfoque práctico, no evitando sino solucionando problemas, os traigo aquí hoy los 5 deportes más brutales del mundo antiguo. Y de paso, examinaremos los valores de aquella época para ver si realmente la masculinidad desatada es tanto un problema como nuestros gurús modernos dicen que es. Comenzamos con el pancracio. Si hoy pudiésemos disponer de una máquina del tiempo, ir al pasado y traer a un ciudadano cualquiera de las polis griegas al presente para apuntarlo a un combate de MMA, digamos que este se tomaría la pelea más sangrienta en un octógono como un juego de niños. E incluso posiblemente se divertiría. El pancracio eran las artes marciales mixtas del mundo antiguo. Etimológicamente, pancracio viene de las palabras griegas pan, que es todo, y kratos, que viene a ser poder o fuerza. De forma que pancracio sería algo así como aquel que es muy poderoso y tiene mucha fuerza. Un nombre poco sutil para un deporte aún menos sutil.
Este modo de combate era una combinación entre boxeo griego, en el cual se permitían las patadas al más puro estilo kickboxing, y grappling, es decir, lucha libre, de forma que no es de extrañar que estuviese dedicado especialmente al dios Hércules. Los combates eran sanguinarios, sin límite de tiempo. Se llegaba al final cuando uno de los oponentes decidía rendirse, caso que si no llegaba, se luchaba hasta la muerte. Te preguntarás si había reglas. Lo cierto es que tan solo había dos reglas, muy básicas de entender siempre y cuando no tuvieses la suerte o desgracia de nacer en Esparta, donde estas reglas no se aplicaban, pues todo estaba permitido. Lo que estas reglas decían es que estaba penalizado morder y meter los dedos en las cavidades faciales del oponente. Aparte de esto, todo estaba permitido. ¿Querías romperle el brazo a tu contrincante? Adelante. ¿Dislocarle las rodillas? Perfecto. ¿Tal vez aplastarle los genitales? No veo, ¿por qué no? Patadas al estómago, rodillazos en la cabeza, golpes en la nuca, lanzar al oponente por los aires y pisotearlo, estrangularlo, todo estaba perfectamente permitido, pues el propósito del Pancracio era múltiple: preparar a los ciudadanos para convertirse en futuros soldados, siendo capaces de defenderse sin armas en el caso de llegado el momento, y atemorizar al resto de ciudades con el potencial de sus luchadores. Y sí, obviamente, se peleaba sin guantes. Los vencedores del Pancracio eran auténticos ídolos de masas de su tiempo, como hoy lo son los futbolistas más exitosos, solo que entonces se llegaba al punto de idealizarlos y ascenderles incluso a la categoría de semidioses, dedicándoles estatuas y componiendo cantos para estos, como es el caso de Diágoras de Rodas, el cual, junto a sus dos hijos, resultaron vencedores olímpicos en sucesivas ocasiones, Diágenes de Tasos y Arraquión de Figalia, perteneciente a los etolios, el cual murió en combate estrangulado tras conseguir que su oponente se rindiera quebrándole un dedo del pie. Como curiosidad, Figalia fue uno de los pocos asentamientos en escapar del yugo de los espartanos sobre la población mesenia. Los etolios se sirvieron de esta fama de combatientes para evitar siempre que pudieran una guerra contra la Liga Aquea o la propia Esparta, evitando ser sometidos a ninguna hegemonía extranjera hasta la llegada de los romanos. Para un romano de la época de Nerón, ver a dos hombres desnudos matarse a puñetazos era, y cito textualmente del propio Tácito, un deporte afeminado y extranjero que destruía la verdadera moralidad romana. Todo aquello que no era producto nacional era sospechoso para los romanos primitivos, y no es hasta el imperio que comienzan a exportarse prácticas extranjeras. Los romanos primigenios sentían un mayor aprecio por deportes como el atletismo, la marcha, es decir, deportes que sirviesen plenamente para adoctrinar adecuadamente a los ciudadanos, para marchar militarmente y combatir. Y por supuesto, el combate es duro. Las prácticas deportivas que lo enfatizarían entonces tenían que ser aún más duras. En pocas palabras, los romanos sentían un aprecio más sangriento hacia el deporte y consideraban que el Pancracio era poco viril, especialmente para sus estándares elevados, de modo que decidieron elevar el grado de violencia. En los combates de boxeo romanos no se ganaba, sino que se sobrevivía. Puestos en guardia, cubriéndose el mentón y la parte alta de la cabeza, los boxeadores romanos trataban de vencer al rival lanzando golpes secos y rectos, generalmente hacia la cara del oponente. Estos sí solían vendarse las manos, especialmente los nudillos, con tiras de cuero. Por otro lado, era común emplear piezas de metal con monedas apretadas en el puño para conseguir más fuerza con el golpe. En comparación con el Pancracio, el boxeo romano casi parece más civilizado y menos bárbaro, ¿verdad?, que su contraparte griega. Pero el diablo se esconde en los detalles. Los golpes eran dirigidos a la nariz y a la boca, de forma seca y contundente, resultando en dientes quebrados, narices rotas y, por supuesto, hemorragias internas. Todos los combates duraban hasta la extenuación, y donde en el Pancracio los golpes contundentes llegaban a cesar para entrar en los forcejeos, en el boxeo romano estos eran constantes, percutiendo una y otra vez sobre el rival hasta que éste se rindiese, resultando todas y cada una de las veladas una festividad de sangre y restos de dientes repartidos por el suelo. En muchas ocasiones, el honor impulsaba a los luchadores a no rendirse, fuese cual fuese la circunstancia. Lo importante no era participar para un romano, lo importante era ganar. Ambas partes acababan convertidas en un amasijo sanguinolento una vez acabado el combate, por lo que este espectáculo, si bien era apreciado por los romanos, por normativa general no era practicado por sus ciudadanos, especialmente por las élites, que podían considerar vulgar el relegarse a combatir con las manos. Para el pueblo romano, había otros deportes más honrosos que salvaban todos los principios colectivos de la virtud romana. Uno de ellos era el arpastum. El juego de la pelota romano fue el deporte más popular entre las clases humildes de la antigua Roma. Algunas cosas nunca cambian.
Pero si estás pensando en esto, mejor olvídate. El juego de la pelota romano era una copia del Episkyros griego, pero adaptada al mundo romano y muy similar a otros juegos de pelota arcaicos, como el juego de la pelota vikingo. Podríamos decir que este tipo de juego es un antepasado del actual rugby, pero mucho más violento. De hecho, se practica una variante muy parecida hoy en día en Florencia. El objetivo, marcar un tanto llevando la esfera al otro extremo del campo. Un equipo defendía y otro equipo atacaba. Pero, ¿y las reglas? Muy simples. No matar al contrincante. Aparte de esto, todo estaba permitido. Se favorecía la violencia extrema, golpes, luxaciones, romper piernas, etc. Todo era válido con tal de conseguir el objetivo, lograr colar la pelota al equipo rival. Pero atento, porque este despliegue de violencia no era violencia sin sentido, sino que tenía un propósito. Con estos juegos se enseñaba a los ciudadanos y a los legionarios especialmente la importancia del grupo. Por donde no pasa uno, pueden pasar dos o tres, de forma que la cooperación y el trabajo en grupo era vital para superar el juego y erigirse como el vencedor. El deporte servía tanto para divertirse como para generar unos valores comunitarios, a pesar del gran despliegue de violencia tan común en ese momento. Pero si existió un juego que pudo triplicar en popularidad no solo a Arpastum, sino a propios juegos multimillonarios de la actualidad como son el fútbol, el golf o el baloncesto, estos fueron las carreras de carros. Tú no pertenecías al mundo civilizado si en tu ciudad no había un circo al que acudir para ver las carreras de carros. La línea que difuminaba entre civilización y barbarie la decidían los espectáculos de los carros a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano. Muchos emperadores fueron aficionados extremos de estas al nivel de un hooligan de Birmingham. La clase baja y la clase alta se diludían en el estadio. Nada mejor que ejemplarse las virtudes romanas como las carreras de carros, un símbolo nacional de la ciudad de Roma y su grandeza a la par que una muestra de la vida de sus ciudadanos. Existían equipos que incluso se llegaron a politizar. Los aurigas no eran simples aficionados, como podían darse en el pancracio, en el boxeo o el arpastum, sino que se les entrenaba profesionalmente para ello, cobrando unas muy buenas sumas de dinero para la época y un reconocimiento social que eclipsaba con el de muchos políticos. Huelga decir que estos eran habitualmente esclavos, formados para tal labor, pero debido a las sumas de dinero recibidas, estos podían comprar rápidamente su libertad, si eran duchos en este deporte, para pasar a dedicarse profesionalmente a ello, de forma que fue un deporte capitaneado por esclavos y libertos. El precio por la gloria era, sin embargo, la baja esperanza de vida de la profesión. La famosa frase del actor Humphrey Bogart, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, calca a la perfección con el estilo de vida de los aurigas. Estos salían a la carrera armados y vestidos con sus propias armaduras completas, casco, toga, gebras y pectoral, pues la carrera era más una lucha que otra cosa. El objetivo era muy simple, dar 7 vueltas al estadio, que a veces podían ser 5, aunque no era nada extraño que muchos de los carros que participaban no acabasen ni por realizar tan siquiera 3 vueltas completas. Los choques entre carros eran violentos y muy comunes. Se trataba de acabar con los rivales a toda costa, incluyendo combates a espada entre carros y lanzando a los contrincantes de estos, agarrándolos de las togas o el cuello, enzarzándolos con las riendas de los caballos, buscando estrangularlos o arrastrarlos por todo el circo. Nada igualaba a las carreras de carros, salvo una única cosa, que seguramente estabas esperando que apareciese: los combates de gladiadores. Los gladiadores, técnicamente, no es un deporte como tal, pero si vamos a hablar de violencia en el mundo antiguo, es que simplemente no se pueden obviar. Los combates de gladiadores eran la cúspide de la violencia como medio para entretener a las masas. Generalmente, los combatientes fueron esclavos que buscaban ganar su libertad, pero con el tiempo, la gladiatoria acabó convirtiéndose en una profesión para estos, con gladiadores profesionales, especialmente libertos, que no querían dejar la arena a no tener dónde ir, o porque sentían realmente pasión por su trabajo. Poco se puede decir de los combates de gladiadores que no sea de dominio público ya. No hay reglas, mata a tu oponente antes de que te meta a ti y consigue la gloria. Hunde la espada en la garganta de otro hombre y la gente te amará por ello. El amor por la violencia de los romanos se mostraba en la fascinación que el pueblo tenía por los gladiadores, esclavos que eran idolatrados como estrellas de cine, y donde la flor innata de las mujeres de la clase alta peleaban entre sí y ofrecían suculentas sumas de dinero por mantener relaciones con los gladiadores victoriosos de un combate, todavía sudorosos y con el cuerpo ensangrentado lleno de cicatrices. Hemos tenido que creer que las culturas mediterráneas del mundo antiguo componían una frontera entre la barbarie con las tribus del norte y la civilización de costumbres y tradiciones nobles. ¿Pero sabéis qué? Es cierto. Bueno,
Es cierto a medias, pues lejos de ser trogloditas hiperviolentos, los pueblos del norte mantenían igualmente tradiciones y costumbres respetables y similares a las de sus vecinos civilizados, incluso más de lo que estos estarían dispuestos a admitir. A pesar de ello, Grecia y Roma fueron la cúspide cultural del mundo antiguo. Pero vayamos a lo que nos interesa y ¿realmente se debe de construir el deporte o la masculinidad? Hoy en día no somos ni la mitad de violentos que nuestros antepasados, al menos físicamente, pero no por ello somos mejores. Vivimos en una ilusión donde creemos que nuestras vidas son más civilizadas, ilusión propiciada en gran parte por la tecnología. El desquite ya no es físico, sino que ha cambiado de plano. No hace falta que te curtas en un campo de batalla, sino que puedes sustituirlo por videojuegos o discusiones absurdas por Twitter, donde aquel con mayor número de retweets y likes gana la batalla. En mi opinión, el hombre es más débil, y vive en una burbuja sin ser consciente de su debilidad. Algo muy jugoso para las clases dirigentes el infantilizar la sociedad. Los adultos darán menos problemas y los jóvenes pronto se convertirán en cachorros adiestrados. Pero, ¿qué pasará el día que aparezca en tu vida algo con lo que no puedas combatir y no tengas más remedio que plantar cara? ¿Quieres medir cómo de débil puede llegar a ser tu sociedad? Tan solo echa un vistazo a tu clase gobernante. ¿Representan valores positivos, tales como fortaleza, destreza, virtuosidad, habilidad, fuerza, inteligencia? ¿O por el contrario, son gente desamparada e inútiles, que no han sudado por nada en su vida? Si la respuesta a esta cuestión es la segunda opción, ve a entrenar, sal de esta burbuja, cuanto antes, pues vienen tiempos interesantes.